Ahora, para continuar con el programa de nuestro Congreso, vamos a profundizar en una temática de gran relevancia para el marco formativo de nuestro quehacer. Junto al siguiente invitado, exploraremos la intersección entre privacidad y gestión de información, un eje fundamental para la seguridad de nuestras comunidades. Le damos la bienvenida al doctor Alberto Cerda Silva. Doctor Silva es doctor de la Universidad de Georgetown, ex becario Fulbright, destacado académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, director del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad de la misma facultad. Cuenta con una amplia trayectoria en derechos humanos, propiedad intelectual, regulación de Internet e inteligencia artificial. Doctor Cerda nos presentará la ponencia temática titulada Protección de datos personales en bibliotecas, desafíos y buenas prácticas. Adelante. Ok, ambos micrófonos. Vale. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Me siento un poco apabullado, en verdad esperaba que esto iba a ser algo bastante más íntimo y me encuentro con que es el aula magna y con una audiencia bastante significativa. He preparado un par de notas para introducirlos de alguna forma en los desafíos que implica la protección de datos personales en lo sucesivo para las bibliotecas, particularmente en Chile, pero buena parte de mi presentación va a ser también útil para aquellos que están conectados desde otras jurisdicciones a través de la región. Antes de entrar en propiedad de la presentación, sin embargo, permítanme hacerles un par de... Caray, creo que... Un par de agradecimientos. Lo primero, agradecer a los organizadores por invitarme a tener esta oportunidad de interactuar con ustedes, recoger sus dudas y aprehensiones respecto de lo que va a suceder en lo sucesivo en nuestro país en esta materia. Pero al mismo tiempo hacer como un acto de reconocimiento. Por un lado quisiera agradecer, está entre nosotros Hortensia Laguna, la directora de la Biblioteca Central de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que en verdad fue ella quien primero me instó a: Alberto, ¿podemos conversar acerca de protección de datos en la biblioteca? Porque entendemos que hay una legislación que viene en camino y nos gustaría empezar a familiarizarnos con ello. Pero en verdad mi vínculo con la comunidad de bibliotecas y bibliotecarios comenzó hace ya bastante tiempo. Y comenzó con CICIF. Estoy hablando hace 25 años atrás, cuando Gabriel Ortúzar y Roxana Donoso estaban prácticamente a cargo de CICIF. Y en aquella época la principal preocupación que teníamos como centro de estudio era poder disponer de una página web en la Universidad de Chile y de un subdominio en el dominio de la Universidad de Chile. Pero progresivamente, a medida que nos enganchamos en la conversación acerca de generar una publicación, la que posteriormente vendría a ser la Revista Chilena de Derecho Informático, hoy la Revista Chilena de Derecho y Tecnología, donde ustedes pueden hurgar y leer y familiarizarse con temas a la intersección del derecho y las tecnologías, también llegó muy pronto para nosotros, quedó muy en claro que había una preocupación que nos unía. Y esa preocupación tenía que ver con cómo garantizar mejor acceso al público en su vasta extensión, a la audiencia en una vasta extensión. Y eso nos llevó a CICIF, y entonces yo estaba en una organización paralela, ya, Derechos Digitales, a implementar las licencias Creative Commons, tratando de resolver de algún modo contractualmente o a través de práctica el problema del acceso al conocimiento. Y a partir de ese trabajo, CICIF nos vinculó, o me vinculó de alguna forma, con el Colegio de Bibliotecarios de Chile y con la red de bibliotecas universitarias de aquella época, para empezar a trabajar el tema de una reforma a la ley de propiedad intelectual que permitiese brindarle un estatuto jurídico que protegiera a las bibliotecas y a sus usuarios. Y esa reforma, este trabajo comenzó allá por el año 2003, 2004 y cristalizó en la reforma a la ley de propiedad intelectual del año 2010. Que, como ustedes probablemente ya saben, es la primera reforma que explícitamente se refiere a las bibliotecas, a los museos, a los archivos, en relación con los desafíos que suscita la propiedad intelectual. Desde entonces arrastro significativo reconocimiento y agradecimiento a la comunidad de bibliotecas y bibliotecarios, porque buena parte de mi desarrollo profesional ha estado asociado ideológicamente a lo que ustedes representan.
Y creo que, así como en aquella época fue asegurar los derechos del usuario para tener acceso a la fuente de información, hoy día hay una tarea similar ad portas, que es asegurar los derechos de los usuarios, pero esta vez en relación con la protección de su información personal. Déjenme empezar por decirles qué es información personal. En esto existe un relativo consenso internacional y prácticamente la legislación de todos los países latinoamericanos que han abordado la materia, los países europeos y otras jurisdicciones, están contestes. Un dato personal es básicamente información que se refiere, concierne o vincula a una persona natural determinada o determinable. Esto puede ser información alfanumérica, como un nombre, una cédula de identidad o número de identificación fiscal, un domicilio, pero también podría ser información que excede lo alfanumérico. Podría ser una huella dactilar, podría ser el iris, podría ser otro rastro de la identidad biológica de una persona, el ADN también, ¿por qué no? De manera tal que el concepto de dato personal es bastante amplio. Y el concepto de dato personal comprende probablemente buena parte de la gestión que ustedes hacen cotidianamente. Estoy pensando un poco aquí en lo que nos sucede en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Nosotros tenemos un control de acceso de usuarios. No cualquier persona ingresa a la biblioteca. Ese control de acceso puede que varíe. En algunas bibliotecas será un registro manual, en algunas será un registro biométrico. Nosotros utilizamos la tarjeta Touch, la tarjeta de identificación de la universidad, un dispositivo de radiofrecuencia. Pero como quiera que fuese, tenemos un dispositivo que nos permite ya desde la primera experiencia, que es cruzar la puerta para entrar a la biblioteca, exponernos al tratamiento de datos personales. Y me imagino que a medida que ustedes piensen en la experiencia de un usuario, se van a dar cuenta de que procesan datos personales de sus usuarios continuamente. Empadronan a sus usuarios, de entrada. Supongo que junto con empadronar a sus usuarios, y además de empadronar a sus usuarios, probablemente corroboran identidades de sus usuarios. Por tanto, hacen cruzas de base de datos. Seguramente en el caso de las bibliotecas universitarias, el cruce no solamente con el número de identificación fiscal de la persona, sino que también con el registro de matriculado del establecimiento educacional. Además de eso, supongo que ustedes hacen préstamos bibliotecarios, supone que hay un registro de información respecto de las solicitudes de material bibliográfico, pero también de aquel material que sale del recinto por un periodo de tiempo. Y no solamente se plantean dilemas respecto al tratamiento de datos personales en relación con los usuarios. Cualquier tratamiento de información que una biblioteca, un servicio público, una empresa, da lo mismo para estos efectos, realice, queda sujeto a las disposiciones de la nueva ley de datos personales. Y aquí puede plantearse hipótesis, por ejemplo, respecto de registro de base de datos de gestión de personal, horarios de ingreso y de salida. El código laboral, la legislación laboral le exige procesar una serie de información simplemente para gestionar los derechos y garantías previsionales y laborales. Es probable que algunos de ustedes tengan proveedores de servicio, consultores o profesionales que les brindan asistencia técnica y quizás muchos de ellos sean personas naturales, un traductor, alguien que cataloga, alguien que simplemente se cerciora de hacer asignación de tareas, bueno, y probablemente están procesando información personal respecto de aquellas personas. ¿Okay? Entonces, el tema de datos personales y los desafíos que implica para la biblioteca tiene un amplio espectro que excede simplemente al usuario. Les concierne a ustedes mismos, porque ustedes, la información que les concierne está siendo procesada por sus bibliotecas. Y si ustedes operan en línea, como presumo que la buena parte de ustedes ya lo vienen haciendo, todavía procesan más información personal. Quizás emplean sistemas de videoconferencia y por tanto comparten información personal de sus usuarios o de las personas que participan de la videoconferencia con la plataforma que les presta servicio. Quizás es probable que alguno de ustedes trabaje remotamente para la biblioteca y por tanto tiene credenciales de usuario que les permite acceder a ciertos dispositivos, bases de datos o a ciertas plataformas internas del servicio, y eso implica algún tratamiento de datos personales. ¿Okay? Entonces, en el caso de interacción en línea, el tratamiento de datos probablemente es aún más intenso que la interacción en persona. Ahora bien, los datos personales pueden concebirse como una gran oportunidad para optimizar la toma de decisiones, y supongo que para esto debe ser para ustedes cotidiano. Por años probablemente identificaron cuántas personas
accedían a cierto material bibliográfico, cuál era el perfil de las personas que accedían a cierto material bibliográfico, y eso les permitía optimizar la toma de decisiones respecto de la adquisición de material bibliográfico con posterioridad. ¿Quiénes estaban haciendo uso del equipamiento de la biblioteca? La sala, el equipamiento multimedia, les permitía en último término saber cómo optimizar la asignación y el empleo de ese equipamiento en lo sucesivo. ¿Okay? Pero así como la información permite optimizar la toma de decisiones públicas o privadas, disponer de más y mejor información también trae aparejado un costo, que es mayor control social. Esto lo sabían muy bien los romanos. Si ustedes recuerdan, no es que los romanos trabajaran mucho con información personal, pero si ustedes recuerdan, en Roma existía un rol que era el del censor. Y el censor lo que hacía básicamente era aplicar el censo, recopilar información de las personas, de los romanos, de los ciudadanos, para en función de eso asignar derechos y cargas públicas, como por ejemplo, cuál debía ser la contribución en términos de personal o de recursos para ir a la guerra, cuál debía ser la carga de impuestos, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, el mismo censor se hacía cargo de otro acto público, de la censura, y determinaba quién se estaba comportando apropiado o inapropiadamente conforme las costumbres de la época, y en función de eso se aplicaban sanciones jurídicas o sociales respecto de aquellos que eran censurables. La información tiene ese poder. Optimiza la toma de decisiones, pero también puede generar una enorme carga en términos de control social. Y ustedes lo han experimentado como biblioteca. Si recuerdan y retroceden hasta los tiempos, hasta los periodos de la Guerra Fría, recordarán que en no pocas ocasiones los servicios de inteligencia de la superpotencia solían recurrir a las bibliotecas para hacer control político de los intelectuales y académicos en los centros universitarios. ¿Okay? Esto es un tema que se agudizó particularmente a partir de los años... Roxana, acabo de hacer la invocación. Esto se agudizó particularmente en los años 60-70 y llevó a que muchos países desarrollados particularmente adoptaran nuevas normas para regular la protección de la información personal. El caso de Suecia, Alemania, Estados Unidos, por mencionar algunos países. Latinoamérica en este contexto llega un poquito más tarde por múltiples circunstancias. La literatura especializada dice que llega más tarde porque había menos de literatura, menos tecnología desplegada, el tema era menos agudo, porque había un escaso nivel de compromiso democrático, como el que supone regular el tratamiento de la información personal, y porque había un escaso compromiso con los derechos fundamentales, que son los que se ven en riesgo en relación con esta materia. Bueno, eso ha sido superado progresivamente. En el caso chileno nosotros adoptamos una legislación en el año 99, era una legislación horrible que no satisfacía ningún estándar internacional, que puede pasar al olvido a este respecto. Otros países en la región sí adoptaron legislación mucho más robusta. Argentina, Uruguay muy temprano en el 2000, más recientemente el 2016 Brasil. Nosotros en Chile vinimos a adoptar una legislación específica en esta materia robusta recién el año 2024. Es una legislación compleja, súper robusta, que va a demandar significativas capacidades para ser implementada. Y de ahí que se haya deferido la entrada en vigencia hasta diciembre de este año, por 2 años. ¿Qué hace esta legislación? Básicamente lo que hace esta regulación es que establece derechos para las personas concernidas por la información y establece obligaciones respecto a las entidades que tratan datos personales. ¿Okay? Las personas concernidas por la información son siempre personas, para esta legislación al menos, personas físicas, naturales, personas de carne y hueso. Los obligados al cumplimiento de esta legislación son tanto organismos públicos como organismos privados. Esta es la misma legislación aplica desde, DICOM y el Boletín de Informaciones Comerciales hasta el Ministerio de Defensa o el Servicio de Impuesto Interno. Y entre medio, ustedes. ¿Okay? Esta legislación garantiza a las personas ciertos derechos que les permiten de alguna forma controlar el uso que se hace de su información. Pueden solicitar acceder a la información que ustedes procesan, pueden solicitar que se rectifique información que es incorrecta, pueden solicitar eventualmente que se elimine información cuando resulta excesiva respecto a los fines institucionales para los cuales se concibe. En las nuevas legislaciones se permite inclusive que puedan solicitar que les empaqueten la información y puedan llevarse la información de un lugar a otro, de un proveedor de servicios a otro, portabilidad de los datos. O que se pueda eliminar la información de las búsquedas de Internet, que es lo que usualmente se conoce como el derecho al olvido. En la nueva legislación se prevén específicas reglas respecto del uso de sistemas de inteligencia artificial o de decisión algorítmica. Si deciden implementar algún sistema automatizado de toma de decisiones respecto de sus usuarios o de su personal o de sus proveedores que son personas físicas, la ley en lo sucesivo establece derechos específicos y condiciones específicas con los cuales se pueden implementar este tipo de medidas.
Lo más significativo, sin embargo, no tiene que ver con los derechos, que muchos de estos derechos son preexistentes en la legislación nacional y son moneda de cambio en todas las legislaciones del mundo en esta materia. Lo más específico en el caso chileno es que a partir del 1 de diciembre se regulan, hay dos cosas distintivas. Una, se establecen reglas específicas respecto del flujo de datos de un país a otro. Esto significa que en lo sucesivo no se van a poder exportar libremente datos desde Chile hacia el extranjero, a no ser que los servicios que se ofrecen desde el extranjero lo sean desde un país seguro o se ofrezcan garantías apropiadas de seguridad respecto al procesamiento de la información. La idea es evitar que de alguna forma existan una suerte de paraísos fiscales de datos personales que les permita exportar datos y vulnerar los derechos de las personas. Esa es la primera, y esto es crítico para las bibliotecas. Porque si bien es cierto, probablemente muchos de ustedes no tienen contratados servicios directamente en el extranjero, es probable que tengan muchos servicios contratados en la nube. Y esto plantea algún dilema respecto de esos proveedores de servicios que en verdad no tienen un computador en las nubes, tienen el computador en otro país. ¿Es ese país de aquellos en los cuales se permite el flujo de datos desde Chile en lo sucesivo? Ese es un gran inconveniente. Y el segundo gran inconveniente y la novedad es que esta legislación, a diferencia de la legislación preexistente, establece mecanismos para asegurar la eficacia de la ley. Un gran problema de la ley del año 99 que teníamos en Chile es que no había un mecanismo efectivo para asegurar el cumplimiento de la ley. Con la nueva ley va a entrar en vigencia también la Agencia de Protección de Datos Personales. Si me permiten el símil, va a ser algo así como la Dirección del Trabajo, pero de los datos personales. Con facultades no solamente para instruir y brindar asistencia técnica en el cumplimiento de la ley, sino que también supervisar el cumplimiento de la ley, eventualmente identificar infracciones y todavía más, pasar sanciones. Sanciones que se robustecen significativamente y que eran virtualmente inexistentes en la antigua legislación. Por ejemplo, sanciones económicas para una empresa que puede llegar hasta el 4% no de sus utilidades, sino que de sus ingresos anuales. Y que en el caso de los servicios públicos pueden implicar que el jefe de servicio se quede sin un 30% de su remuneración mensual el día de mañana. O sea, tanto los servicios públicos como las entidades privadas se van a ver de algún modo económicamente presionados a dar cumplimiento con la legislación. Creo que en las preguntas y respuestas puedo entrar en mayor especificidad respecto a lo que va a significar esto para cada uno de ustedes, lo mismo que durante el coffee break o el quiebre. Pero si tuviera que darle dos o tres recomendaciones respecto de cómo volver a sus instituciones, sabiendo que una legislación de estas características y tan robusta y con la cantidad de obligaciones que se impone, ¿qué debería yo hacer? Lo primero que yo haría sería hacer un catastro de usos de datos dentro de mi organización. ¿Qué datos estoy utilizando? ¿De qué los recopilo? ¿Qué bases de legitimidad tengo para tratar datos personales? En muchas ocasiones, las bases de legitimidad van a ser el consentimiento del usuario. El mismo usuario autoriza tratar datos personales. Pero el consentimiento no va a ser una bala de plata, no va a resolver todas las hipótesis. En otras ocasiones van a ser la naturaleza de los contratos que existen con las personas. Si presto un libro, naturalmente tengo autorización implícita para procesar información respecto de quién tiene el libro y por cuánto tiempo lo he suministrado, hasta en tanto me haga entrega del libro. Después de eso ya no hay mucha base de legitimidad, después de eso debería eliminar la información. ¿Okay? Pero lo primero que yo les sugeriría es hacer un catastro de los usos de información personal que hacen las instituciones y cuáles son las bases de legitimidad, las circunstancias que validan ese tratamiento de datos personales de acuerdo a la ley. Podrá ser el consentimiento del usuario, podrá ser el cumplimiento del contrato, podrá ser el cumplimiento de obligaciones previstas en la legislación, como es el caso de lo laboral, o lo impositivo, o lo previsional, pero tienen que identificar qué es lo que legitima su procesamiento de información. Lo segundo, para aquellos de ustedes que están en instituciones de mayor envergadura, y creo que es el caso de casi todos ustedes, en que quizás la biblioteca toma ciertas decisiones, pero el grueso de decisiones tecnológicas o de infraestructura las va a tomar la universidad. Bueno, lo segundo que yo les sugeriría en este contexto es que generen concientización en los servicios públicos, las organizaciones de las cuales forman parte, para que se adopten las decisiones pertinentes desde ya, porque va a implicar modificar muchas políticas o prácticas preexistentes, de manera de traerle en línea con la legislación, con la nueva legislación.
Tratándose de instituciones de envergadura, lo que la ley recomienda es que estas instituciones adopten un modelo de prevención de riesgo. Esto implica que adopten políticas, recomendaciones, lineamientos, planes de instrucción y de formación y capacitación, que tengan algún tipo de institucionalidad mínima. En muchos países se habla del oficial de privacidad, por ejemplo, que aseguren el cumplimiento de la ley dentro de la institución y que probablemente le va a prestar servicio a ustedes, pero también a otras unidades dentro de la universidad. ¿Ok? Entonces, reflexionar con sus instituciones acerca de la necesidad de adoptar un modelo de prevención de riesgo, de mitigación de riesgo, que implica adoptar políticas y prácticas consistentes. Otro tema que les sugeriría que se aproximaran a los servicios jurídicos de sus instituciones, porque va a representar probablemente modificar una buena parte de los contratos preexistentes, desde el contrato de trabajo y del contrato de prestación de servicios honorarios, asegurando que, por ejemplo, que se contemplen cláusulas de confidencialidad para salvaguardar la información personal asociada, hasta los contratos de provisión de servicios en la nube, como la acreditación de usuarios o los préstamos de libros en línea, que podrían eventualmente suponer flujo transfronterizo de datos y por tanto exponerlo a una infracción o una sanción económicamente significativa. El desafío es súper grande, ¿ok? Muchos servicios públicos vienen trabajando y empresas privadas vienen trabajando en la implementación de esta ley desde hace ya 2 años. Yo creo que hay una ventaja en el caso de ustedes. Una significativa ventaja es que ustedes suelen tener redes de colaboración que son bastante estrechas, no solamente dentro del país, sino que también fuera del país. Y sus colegas en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Europa, han implementado este tipo de legislación hace ya 10, 15, 20, 30 años. Y representan una oportunidad para reducir la curva de aprendizaje, reducir los costos de implementación de soluciones en la materia. Y lo otro es que tengo también la percepción de que es mucho más sencillo para ustedes que para un operador, para alguien que vive de los datos personales. Porque ustedes tienen un cierto compromiso público con sus usuarios. Hace 15 años, cuando comencé a trabajar con CICIB y con el Colegio Bibliotecario, era acerca de modificar la legislación de propiedad intelectual para asegurar el acceso. Hoy día la diferencia es que es acerca de trabajar conjuntamente para salvaguardar los derechos de sus usuarios, pero también los derechos de otras personas que se vinculan con ustedes. Desde esa perspectiva creo que tiene una ventaja. Y finalmente una invitación a que piensen en esto, y piensen en esto no solamente como un tema de derechos individuales. Esto no es simplemente acerca del usuario tosudo, porfiado, problemático, que quiere salvaguardar su identidad. El tema de la protección de los datos personales excede lo estrictamente individual. No los quiero colocar en el pie de igualdad, pero piensen simplemente en un caso como Cambridge Analytica, en que 200 procesos electorales se van al tarro de la basura, de cierta forma, simplemente porque alguien decide implementar un modelo de negocio en que se procesa información personal que está inicialmente conseguida para un propósito, vender productos a través de una página web, para en lo sucesivo empezar a vender publicidad política, información política, desinformación política, propaganda política, y termina socavando un proceso electoral. El tema del adecuado tratamiento de datos personales no solamente tiene implicancia desde la perspectiva del individual de la persona concernida por la información, cada vez más tiene importancia también para nuestras sociedades, porque es la única forma en que podemos probablemente preservar el sentido de la democracia y de los derechos fundamentales, al menos tal como la conocemos hasta la fecha. Muchísimas gracias. Tenemos un espacio para un par de preguntas. Ok. Solo si hay. ¿Preguntas? ¿No? No se ve ninguna pregunta desde acá, ¿eh? Ah. Alberto, yo quería saber cómo podemos, o sea, la preocupación de la biblioteca y de la mayoría de nosotros, yo creo que es algo que estamos todos pensando,
es que la mayoría de los datos de nuestros usuarios están en bases de datos diferentes. Por una parte, la base de datos que gestiona todos nuestros préstamos, y también la que gestiona el ingreso, porque la mayoría de las bibliotecas también tienen torniquetes o control de acceso, y ahí también, para poder pasar, ya sea con la lectura del dedo, un biométrico, la tarjeta TUI o lo que sea, necesitan tener al menos una base de datos más o menos importante. No sabemos, y nunca yo creo que nos hemos preguntado dónde van a parar esos datos o dónde están almacenados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque si la ley cuestiona todo esto, ¿cuál es la recomendación para... ¿con quién tendríamos que tratar para ver cómo prepararnos para la ley que va a empezar y esa fue la primera pregunta que te hice cuando pedimos tu ayuda para estos datos. El tema, déjeme ver cómo lo presento. El desafío para ustedes es mayúsculo, en parte porque no todas las decisiones pasan por ustedes, ¿verdad? Muchos de ustedes son parte de una facultad o de una escuela, que a su vez es parte de una universidad, que a su vez quizás es parte de un consorcio internacional, Dios sabe. Mi sugerencia es la siguiente. Primero, hay ciertas políticas, hay ciertas decisiones sobre el tratamiento de datos personales que se han implementado o se vienen implementando única y exclusivamente porque la biblioteca así lo decide. Por ejemplo, pensemos en por cuánto tiempo conservar los registros de solicitudes de libros o préstamos bibliotecarios. Si aplicáramos estrictamente la ley, deberías conservarlo hasta en tanto se verifique la entrega del libro. Una vez que se verifica la entrega del libro, el dato debería ser anonimizado. Podrías procesarlo estadísticamente, pero ya no puedes procesarlo asociado a una persona específica o determinada. ¿Okay? Esa decisión probablemente está en tus manos. Hay ciertas decisiones que no están en sus manos directamente, sino que están en las manos de la facultad o de la universidad. Estoy pensando, por ejemplo, ¿cuál era el sistema de videoconferencia que iba a utilizar la biblioteca en lo sucesivo? Probablemente la universidad está decidiendo si utiliza este servicio o aquel, y es una negociación internacional quizás. La universidad va a tener que, por tanto, en ese caso, ser la que adopte la decisión que esté más en línea con las exigencias de la nueva legislación, particularmente en lo que se refiere al flujo transfronterizo de datos personales. Cerciorarse de que el servicio es provisto desde Chile, con servidores en Chile, o si no es provisto en el país, es provisto por una empresa que está validada por la autoridad pública para prestar servicios desde fuera, porque va a implicar procesar información proveniente de Chile. Hay ciertas decisiones que también están en la universidad probablemente y que tienen que ver con entregar lineamientos generales, instrucciones o reglamentación. La ley es sumamente general, nuevamente les digo. Esta ley regula tanto los servicios públicos como la empresa privada y regula desde el DICOM hasta el servicio de impuesto interno y todo en medio. Son normas sumamente generales, no están pensadas específicamente en el contexto de la biblioteca ni en el contexto de la universidad. Lo que hay que hacer en cierta forma es domesticar o customizar esas normas de manera que respondan mejor a las exigencias específicas de la situación concreta. Y ahí hay una labor en la cual la universidad y la biblioteca van a tener que trabajar codo a codo. Identificar todas esas situaciones específicas que son muy propias de ustedes y que no están resueltas abstractamente en el texto de la ley. Entonces, creo que trabajar en modificar las prácticas que corren ya de tu cuenta, generar conciencia y empezar a generar políticas o lineamientos o capacitación respecto de las cosas que pueden resolver dentro de la universidad y empezar a pensar también en los desafíos que implica en su relación con terceros, particularmente con proveedores de servicios tecnológicos. Yo presupongo que un proveedor de servicios bibliográficos que opera desde Europa está cumpliendo con la legislación europea.
y la legislación europea hoy día es el más alto estándar en términos de protección y por tanto si estás operando con él, lo más probable es que no tengas inconvenientes de cumplimiento de la legislación chilena. El desafío se va a producir en relación con prestadores de servicios que vienen de entornos jurídicos, de países, de jurisdicciones, que no necesariamente satisfacen esos estándares. No es imposible, ¿ok? Pero va a significar, por ejemplo, tener un contrato aprobado por la autoridad pública entre el proveedor de servicios y la universidad en cuestión. ¿Okay? Hay soluciones. Algunas caen completamente bajo tu competencia, pero en otras vas a tener que trabajar con la institución asociada de la que eres parte. Espero haber respondido en parte a la pregunta. Aquí tengo. ¿Sí? Alberto, hola, gracias por tu presentación. Una duda corta, así como tú mencionaste que en el proceso de la ley de propiedad intelectual lograron, gracias a también tu gestión, el conseguir una excepción y limitación de uso por uso educativo o de investigación. ¿Esta ley de datos personales también tiene algún tipo de excepción o limitación que permita hacer, por ejemplo, investigación académica, investigación científica? Yo digo en el campo de las bibliotecas, por ejemplo, alfabetización informacional, estudios de usuario, en el ámbito de los sitios web, por ejemplo, estudios de experiencia de usuario, que se requiere de alguna manera ver el comportamiento de las personas y muchas veces sus datos personales, como por ejemplo la cara de las personas, también te comunican algo, digamos, sobre la experiencia, la satisfacción del usuario. Eso. Sí, bueno, primero una precisión. En la modificación a la ley de propiedad intelectual no fue resultado de mi esfuerzo. Yo fui parte de un proceso colectivo, diría yo, del cual las bibliotecas, los editores, usuarios comunes y corrientes y otras organizaciones empujaron, ¿ok? No me quiero atribuir ese logro. Fui parte del proceso nada más. Pero respecto a lo que me preguntas, sí, efectivamente, en la legislación, tanto en la chilena como en el derecho comparado en general, se establecen algunas excepciones específicas de interés público. Y hay excepciones específicas, por ejemplo, en relación con el desarrollo de investigación científica o entidades que hacen investigación pública, evento en el cual ellos pueden eventualmente tratar datos personales más allá de la hipótesis inicialmente concebida. Aquí se está pensando mucho, por ejemplo, por ejemplo, en el tratamiento de datos personales genómicos para efectos de investigación acerca de enfermedades en las personas. Piensen en hipótesis como el tratamiento de datos personales asociados a criminales de guerra. No podría ser posible concebir el funcionamiento de la Fundación Simón Wiesenthal, por ejemplo, especializada en la persecución de criminales de guerra de la Segunda Guerra, si no es porque existen excepciones específicamente orientadas a salvaguardar el interés público y el interés general de la sociedad. ¿Okay? Así que las hay. No es un estatuto jurídico sistemático en todo caso. Es sumamente fragmentario y hay que estar como buscando una norma aquí y una norma allá para tratar de articular una respuesta. Y muchos de los desafíos que asociados a la ley de protección de datos personales no van a encontrar una respuesta que te permita decir, no, es que yo hago investigación. Y el ejemplo claro, si tú incurres en una infracción, que lo hagas en el marco de hacer investigación o lo hagas con fines comerciales, mitigará la infracción, el monto de la sanción, pero no va a eliminar la infracción. Si tú exportas datos sin autorización a un país extranjero que no brinda niveles de protección adecuados, si lo hace en el marco de una investigación, quizás la autoridad pública mitigue la sanción de nuevo, pero no va a impedir que se configure la infracción. ¿Ok? Yo presupongo que pueden tener preguntas mucho más específicas y voy a permanecer en el recinto, de manera que si tienen esas preguntas, encantado de responderles. ¿Ok? Sí, muy breve. A propósito de las acreditaciones, sabemos que hay institucionales, acreditación de pre y posgrado, donde comúnmente se nos solicitan información de uso de sistemas, porque hay que validar que esto está funcionando de alguna manera. Entonces pensaba en lo que mencionabas hace un momento con respecto a que una vez que se entrega el material, eso ya debiera borrarse. Entonces, hay registro de uso mínimo o máximo, todo depende de las plataformas. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Estamos infringiendo la ley o vamos a infringir la ley entonces? Ok. Una hipótesis en la cual ustedes pueden tratar esta información es anonimizando los datos. ¿Qué significa esto? Que una vez que tomas la información y la procesas, en ese proceso desvincula la información de la identidad de la persona a quien se refiere.
Piensen en un proceso electoral. Ustedes van a una urna, emiten su voto, pero antes de emitir el voto le sacan la colilla que identifica que es un voto legítimo, ¿verdad? Y una vez dentro de la urna ya se pierde con los otros 350 votos. Queda anonimizado. Piensen en lo mismo. Esto se puede hacer también en relación con la interacción en línea o con el tratamiento de datos por formas de medios manuales. Si anonimizas los datos, puedes procesar esa información estadísticamente sin necesidad de tener todas las disposiciones de la ley, pero solo en la medida en que la anonimización es irreversible. Si de alguna forma alguien conserva algún mecanismo que permite asociar la información con una persona de nuevo, no vas a poder salir de la aplicación de la ley. Quedas amarrado a cumplir con la ley. ¿Okay? Déjenme darle un ejemplo de que un tratamiento anonimizado verdaderamente de uno pseudo-anonimizado. El de anonimizado del voto electoral es un buen ejemplo. Un dato pseudo-anonimizado que parece anonimizado pero no lo es. Ustedes van a un servicio médico, el doctor les pide que tengan un examen médico, una muestra de orina, por decir algo. Ustedes depositan la muestra de orina en un frasco y ese frasco no lleva su nombre, lleva un código de barra. Y se va al laboratorio clínico. El laboratorio nunca supo quién era el titular, a quién se refería esta muestra, porque esa información la retiene el profesional médico. El laboratorio lo único que tuvo era un código de barra. En ese caso, eso no es anonimización, eso es pseudonimización, porque al final del día el doctor siempre puede tomar el frasquito, el código de barra, los resultados asociados a ese código, a ese frasco y código de barra y establecer la identidad de la persona en cuestión. ¿Okay? Si ustedes están en pseudonimización, la ley les aplica completamente. La única forma de salirse de la ley es que la información devenga efectivamente en estadística, anónima, que no puedan vincularla a la persona hacia atrás. Y por ejemplo, en el caso que tú nos planteas de conservar registro del nivel de uso de una determinada colección bibliográfica, sí puedes conservarlo en la medida en que no puedas asociarlo a fulanito de tal. ¿Se entiende? Ok, creo que con eso estamos. Tenemos una última pregunta ahí. Viene desde nuestra audiencia conectada a través de Zoom. Es de parte de Susana Nauto, de Playa Ancha. ¿Cómo se concilia la ley de transparencia de protección de datos personales en las instituciones estatales y privadas? Eso va a ser un problema complejo, Déjeme explicarle un poco del background aquí. La ley de datos personales preexistente se dictó el año 99, la ley de transparencia pública se dictó años después y junto con la ley de transparencia pública venía el Consejo de Transparencia Pública, que básicamente era un órgano rector en materia de transparencia pública que también tenía facultades en materia de protección de datos personales para velar porque los servicios públicos cumplieran con la ley. Velar no significa investigar, no significa identificar infracciones, ni significaba sancionar. Básicamente era alguien que el Consejo de Transparencia Pública lo que hacía era actuar como de buenos oficios, instarlos, invitarlos a cumplir con la ley. Velaba por el cumplir la ley, algo muy ambiguo. Cuando se discute la nueva ley de protección de datos personales, se discute si darle también al Consejo para la Transparencia todas las facultades que tiene en relación con la transparencia pública, en relación con los datos personales. Pero al final del proceso legislativo dijeron, no, pero esto sería como tener alguien como una medusa, alguien con dos cabezas. Como por un lado me preocupa la transparencia pública y del otro lado la privacidad. Va a terminar mal esto. Y eso decantó en que se creó un organismo especializado distinto del Consejo de la Transparencia Pública, y al Consejo de la Transparencia Pública se le privó de las facultades iniciales relativas a la ley de datos personales a partir del 1 de diciembre. Entonces, el 1 de diciembre va a haber una nueva institución, la Agencia de Protección de Datos Personales, dedicada solamente a esto, y al mismo tiempo el Consejo para la Transparencia, que tenía algún nivel de facultades en la materia, va a ser privado de sus facultades preexistentes, con lo cual va a limitarse solamente a la transparencia pública en lo sucesivo. Eso va a generar conflicto. Cuando se adoptó la ley, se anticiparon que se iban a producir conflictos y se generó un mecanismo de reconciliación institucional, de manera que se pusieran de acuerdo ambos servicios antes de emitir resoluciones que pudiera pisar en los pies la otra. ¿Okay? Porque se van a producir estos inconvenientes. Hay infracción a la ley de protección de datos personales en el caso de un servicio público que da a conocer
los correos electrónicos de los funcionarios públicos? El Consejo de Transparencia ha dicho a veces que sí, otras veces que no. Pero el Consejo de Transparencia vela por la transparencia, no ha velado por la protección de los datos personales. Yo presumo que la Agencia de Protección de Datos Personales va a ser un poco más granular en su decisión a este respecto. Y va a poner algunos peros. ¿Ok? Eso se va a producir no solamente este conflicto entre la transparencia pública y la protección de datos personales, se va a producir prácticamente en todos los servicios públicos. Piensen en la cantidad de datos que se procesan en el sector comercial, o en el empresarial, o en el laboral. Esto va a significar conflictos de competencia en relación con la Comisión de Mercados Financieros, el CERNAC, la Dirección del Trabajo. Ustedes nómbrenlo. Esto tiene que ver básicamente con que la Ley de Protección de Datos Personales nuevamente es una ley general, marco, abstracta, que aplica múltiples hipótesis y que por tanto va a generar tensión con otros servicios públicos que tienen algún nivel de competencia en espacios que son comunes. ¿Okay? Esto es más complejo en el caso chileno porque la mayor parte de los otros países se colocaron los pantalones largos hace 40 años atrás y todos estos conflictos los resolvieron hace 20, 30 años atrás. Nosotros vamos a empezar a resolverlo recién a partir del 1 de diciembre y vamos a vivir la experiencia de resolverlo. Para aquellos de ustedes que trabajan en instituciones públicas, recordarán que los primeros 5 años, quizás hasta los primeros 10 años del Consejo de la Transparencia, hubo un tira y afloja continuo. Bueno, van a vivir lo mismo ahora en relación con la Agencia de Protección de Datos Personales, un continuo tira y afloja hasta que las cosas decanten institucionalmente. Muchas gracias por la pregunta. Súper. Bueno, le vamos a agradecer al doctor Alberto Cerda por esta valiosa e interesante exposición, que sin duda de ella se desprenden múltiples otras interrogantes relacionadas con los desafíos legales que tenemos, sobre todo en la era de la inteligencia artificial, que impactan en la confianza en nuestras instituciones y en la calidad de los servicios que entregamos.